Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos hacer un chatbot con Streamlit y Python súper sencillo, como este que veis aquí. Para ello, simplemente necesitamos Python, obviamente para hacer nuestro programa. Necesitamos Streamlit, que es el que vamos a utilizar para hacer una visualización web súper sencilla, como esta que veis aquí. Pero que bueno, nos puede servir por ejemplo para una demo o para cualquier prueba que queramos hacer. Y además, yo en este caso voy a estar haciéndolo con Azure, utilizando el servicio de OpenAI, que es este que veis aquí. Y vemos que este es un chatbot perfectamente funcional. Por ejemplo, le puedo preguntar qué es Python. Y que además va a hacer como el ChatGPT y nos va a devolver la respuesta en streaming, como estamos viendo. Y no tenemos que esperar a que cargue toda su respuesta y nos la muestre, sino que la va mostrando poco a poco. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a verlo rápidamente con código. Básicamente vamos a necesitar principalmente 4 archivos. Bueno, así lo he decidido dividir yo, para que esté un poco estructurado y sea más fácil de ver. Primero necesitamos un archivo env, que esto lo podéis hacer de otra forma, pero bueno, esta es la forma más sencilla, donde vamos a poner nuestras variables de entorno, que van a ser estas claves y estos endpoints del servicio de OpenAI de Azure. Que por ejemplo las claves y el endpoint lo podéis sacar de aquí, valdría cualquiera de las claves y el endpoint es lo que sería este extremo, ¿no? Vamos a necesitar además este archivo gpt.py, donde hemos creado esta clase gpt que nos va a servir para crear el cliente de Azure OpenAI por un lado y después definir una función para poder hacerle peticiones, donde simplemente con un prompt de sistema, que sería el prompt de contexto, y un request prompt, que es el prompt del usuario, le hacemos una petición y nos devuelve su respuesta en streaming. Además de esto, tenemos un archivo webapp.py, que aquí es donde vamos a definir lo que sería nuestra aplicación con Streamlit, que si no habéis utilizado Streamlit, simplemente es una librería de Python que es súper útil para hacer aplicaciones web súper sencillas con Python, utilizando funciones, como vais a ver, y cosas súper sencillas. Y además, por extraer un poco la ejecución de aquí, hemos creado este archivo main.py, donde llamamos a la clase GPT y creamos una instancia, y llamamos a lo que sería la aplicación de Streamlit, ¿no? Pero vamos a ir entrando en detalle. Si nos vamos a nuestra web app, hemos visto que es algo súper sencillo, ¿no? Tenemos pues un título que la verdad muy llamativo no es. Tenemos un botón de limpiar el chat, que lo que nos permite es, por ejemplo, tenemos esta conversación y queremos tener una nueva, pues simplemente limpiamos el chat y se limpia el chat y empezaríamos una conversación completamente desde el principio. Y luego tenemos este trozo de aquí, que es un contenedor donde van a ir poniéndose todos los mensajes. Por ejemplo, ¿para qué sirve Python? Y aquí se van a ir mostrando los mensajes del usuario por un lado y los del asistente, en este caso el GPT, por el otro. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que hacemos es crear la clase que va a ser nuestra aplicación, y al iniciar vamos a obtener este GPT, que va a ser la clase GPT con la que hacemos peticiones al cliente de Azure OpenAI, y luego hemos creado esta función chat, que es la funcionalidad principal de la aplicación, donde definimos un título, que aquí lo he decidido hacer con este HTML para que veáis que en Streamlit, además de las propias funciones que tiene, porque aquí por ejemplo podríamos hacer st.title y ponerle un título directamente, pero en este caso he decidido hacerlo así para que veáis que se puede hacer también con HTML, e incluso este HTML lo podéis personalizar con CSS también. Simplemente hay que tener en cuenta este parámetro de permitir este onSafeAllowed HTML, lo ponéis a true. Empezamos definiendo dos columnas, simplemente una para poner el botón y de esta forma nos queda alineado a la izquierda, que este botón lo que hace, como hemos visto, es reiniciar el histórico de mensajes del chat, y tenemos que solo está un mensaje que es del rol asistente y que pone hola, ¿en qué puedo ayudarte? Después iniciamos el contenedor y lo que hace este codiguito de aquí, estas dos líneas, es que si la variable mensajes
no está en st_session_state, que básicamente es el caché que tiene Streamlit para guardar las variables. Por ejemplo, un usuario se conecta a nuestra página, pues ahí se le inicia un caché y se pueden ir cargando variables, y una vez, por ejemplo, el usuario refresca la página, pues todas esas variables se pierden. Pero mientras no refresque, podemos acceder a esas variables, ¿no? Y es lo que hacemos aquí. Que decimos que si esa variable no está en el caché, pues que cree una variable de mensajes y que ponga este mensaje inicial. Y lo que vamos a hacer es ir imprimiendo cada uno de los mensajes que hay en esta variable, ¿no? Y mostrándolos en este contenedor, que es lo que veíamos que aparecía ahí en la página, ¿no? Y ahora sí, vamos con lo que sería la parte un poco más interesante. Como veis, esto es un código muy sencillo, son simplemente 64 líneas de código, y con esto ya tenéis un chatbot perfectamente funcional. Pero bueno, básicamente hacemos dos columnas, que sería lo que tendríamos la entrada del usuario, que es este cuadrito de aquí abajo, ¿no? Donde un usuario puede poner el texto que sea. Y aquí lo que hacemos es que si un usuario ha metido texto, se nos va a guardar en esta variable promptD. ¿Y qué hacemos si nos llega ese texto? Pues para empezar, añadimos el mensaje del usuario a nuestro histórico, a nuestro grupo de mensajes, simplemente poniéndole el rol en vez de asistente de usuario, y le pasamos como contenido el mensaje del usuario y lo escribimos en el contenedor, ¿no? Para que se muestre. Y además, lo que hacemos primero es verificar que el último mensaje haya sido el asistente. De esta forma nos evitamos errores, como por ejemplo que aparezcan múltiples mensajes de un usuario seguidos. Y lo que decimos es, ¿vale? Vamos a coger el histórico de mensajes, en este caso los dos últimos, y aquí lo que hacemos es, pues simplemente accediendo a nuestra variable con todos los mensajes, nos vamos a quedar con los dos últimos mensajes que sean por parte del asistente, para darle un mínimo de contexto a nuestra petición al modelo, ¿no? Y vamos a diseñar este prompt. Le decimos tus respuestas anteriores y le pasamos lo que sería el histórico de mensajes de la parte del asistente, y por otro lado decimos que mi consulta es ... y le pasamos lo que la petición del usuario, ¿no? La que es la consulta del usuario. Y esto se lo vamos a pasar a la función chat que hemos visto antes, que básicamente lo que hace es hacerle una petición al cliente de Azure OpenAI, y de esta forma el GPT, en este caso es el GPT-4o, nos devuelve su respuesta y la escribimos en streaming. Veis que es sencillo, simplemente con Streamlit write stream, una función, y nos permite escribir en stream. O simplemente si queremos escribir normal, por ejemplo, lo que vamos a hacer en este caso, si ha ocurrido un error, vamos a poner que parece que no te he entendido bien. De esta forma nos evitamos que salgan errores directamente al usuario, ¿no? Y tenemos un control del error. Pues lo escribimos así directamente. Y añadimos este mensaje de respuesta, lo añadimos a nuestro histórico de mensajes. Y ya estaría. Con esta forma tan sencilla tenemos un chatbot perfectamente funcional, donde le puedo preguntar lo que quiera. Como veis, esto simplemente es una base súper sencilla, ¿no? ¿Pero qué podemos hacer con esto? Esto nos permite, además de hacer pruebas, podemos ponerle nuevas funcionalidades, como por ejemplo hacer esa interacción de hacerle peticiones con voz, como veríamos en próximos vídeos utilizando, por ejemplo, el servicio de speech que tiene Azure, y veremos cómo podemos comunicarnos con el GPT y además pudiendo interrumpirle para evitar que nos tenga que hablar todo el texto para volver a poder pedirle algo. Y como veis, esto nos sirve de base para hacer pruebas o para hacer test, y podemos cambiar de un modelo a otro simplemente cambiando la variable de entorno del modelo. Y hasta aquí este vídeo de haciendo un chatbot súper sencillo, como habéis visto, con Python y Streamlit. Espero que os haya gustado. Si es así, dejarme un like y una suscripción, y dejarme por los comentarios cualquier cosa que os gustaría ver en próximos vídeos, o cualquier cosa que queráis saber más acerca de este chatbot. Y como siempre, yo me despido. Hasta la próxima.